¿Crees que haces las cosas mejor que los otros? ¿Buscas permanentemente el éxito porque necesitas destacar? De ser así, es posible que seas una persona perfeccionista. O tal vez eres de las personas que acumulan de forma compulsiva y que no pueden deshacerse de ningún objeto. Tanto el perfeccionismo como la acumulación compulsiva son conductas que muchos pueden ver como positivas, pero que en realidad pueden provocar serios trastornos. No obstante, tienen solución. Hoy, en Diálogos en Confianza, te diremos qué hacer. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Yo soy Cristina Jáuregui, buenos días. Y estoy aquí supliendo a Marisa. Marisa tiene un problema ahorita, su papi está enfermo, está en el hospital, le mandamos muchísimos besos. Marisa, ya sabes que estamos contigo, que te queremos mucho, que te acompañamos. Entonces, por eso voy a estar yo el día de hoy aquí supliendo a su programa. Y bueno, el programa del día de hoy, como ustedes ya vieron, es sobre perfeccionistas y acumuladores. Y bueno, hay una diferencia entre ellos dos, ¿no? Los perfeccionistas, aquellos que todo lo quieren hacer perfecto, que acomodan todo de manera pues muy puntual, ¿no? Con un orden increíble y que además a todos los de nuestro entorno nos exigen perfección. Ellos creen que son los únicos que pueden hacer las cosas perfectas. Y los acumuladores, esas personas que de repente se pasan juntando miles y miles de cosas, pero un punto interesante es que vamos a ver la diferencia entre acumular y coleccionar, porque hay personas que coleccionan, que tienen colecciones específicas, y hay otros que solamente acumulan, y vamos a ver qué es lo que acumulan. Y bueno, para abrir este tema, te pido por favor que me acompañes a ver el siguiente testimonio justamente de una acumuladora. Me considero acumuladora porque tengo muchísimas cosas que no me hacen falta, con las cuales podría vivir, pero me gusta tenerlas, y si no las tengo no me siento contenta ni segura. Acumulo, por ejemplo, ropa, tengo ropa de hace 30 años, y aunque no la uso, me gusta verla y tengo en mi mente que voy a ponérmela y que la voy a arreglar un día. Esa es mi situación. Acumulo muchas bolsas y muchos empaques de los productos que compro en las tiendas de autoservicio. Yo las conservo porque siento que ya me las cobraron y no me gusta tirarlas a la basura y siento que contamino si tiro a la basura. Entonces trato de estarles dando uso, pero no lo logro. Claro que si yo tuviera un super closet podría tener 100 zapatos como gente que es millonaria y yo tengo 20 o 30. Mi papá, en paz descanse, acumulaba muchísimas cosas, demasiadas, sí, pero de todo, revistas, periódicos, cajas también, muchas cajas. Yo también guardo cajas. Les repito, no los quiero tirar porque considero que ya me las cargaron en el precio que pagué. Antes me sentía muy mal, pero una vez me dijo mi hermano, pero si ese es tu problema no es nada, porque hay problemas mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces yo me consolé y siempre estoy tratando de arreglar, pero arreglo por un tiempo y vuelvo a caer en lo mismo, siempre. ¿Qué les parece esa casa llena de cositas, de envolturas, llena de cajas, de ropa? Impresionante, ¿no? Ahorita vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Y bueno, tenemos con nosotros a Alfredo Zúñiga. Él es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Él es presidente de la Sociedad Norteamericana de Medicina de Sueño, Capítulo México. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y también tenemos con nosotros a Emiliano Piedra Saldaña. Él es psicoanalista, licenciado en Psicología Clínica, especialista en Clínica Psicoanalítica y maestría en Psicoanálisis y Cultura. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, también tenemos con nosotros a Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte aquí. Qué ¿Cómo gusto estás, compartir Cristi? hoy.
Igualmente. Pues contenta, hace mucho que no compartíamos tú y yo. Hace mucho tiempo, exactamente. Oye, y me uno desde luego a tus buenos deseos. Le deseamos a Marisa Escribano pues que todo salga muy bien. La queremos muchísimo. Le mandamos un gran abrazo a ella y a su familia y a su papá, desde luego, pues que se restablezca lo antes posible. Ese es nuestro deseo. Por supuesto. Y aquí el próximo miércoles seguramente la tendremos de nuevo, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues quiero saludar a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Darle la bienvenida, desde luego, también a quienes nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Y, o bien, si quieren también comunicarse a través de la vía telefónica, el teléfono para hacerlo es el 51 66 40 00 y estamos esperando sus llamadas allí en el centro de contacto con la audiencia. Nuestras y nuestros compañeros que todos los días le atienden amablemente están esperando ya las llamadas. Además, si desean ver el programa en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Y fíjate que de entrada ya tenemos algunos comentarios, pero todos son saludo con gusto a Verónica Moreno, Carolina Fuentes y algunas personas más, pero que dicen, híjole, ahí me hablan, se me hace que yo estoy en esa situación. Empiezan como a identificar poco a poco. Y es que la verdad se nos hace muy chistoso. Yo puedo identificarme como una persona obsesiva compulsiva en ciertos aspectos, que creo que lo he cambiado, pero la verdad es que ya lo habíamos platicado. Ya lo habíamos platicado, lo reconozco, ¿Qué lo tipo de cosas? O sea, perfeccionista, acumulador sí, perfeccionista. No eres. ¿Cómo, sí? perdón? Acumulador no. Acumulador no, en realidad no. Desde niño, eso sí, siempre comencé a coleccionar muchas cosas. Bueno, no muchas cosas, pero tenía una colección en particular. Por ejemplo, latas de jugos, refrescos y tal, ¿no? Después, envolturas de algunos dulces en particular, con estampas y tal, todo esto. Después empecé a coleccionar timbres postales, me gustó mucho. Luego... ¿Y dónde están todas esas colecciones? No, ya no existen, ¿no? Okay. Terminaba una colección y me deshacía de todo, sí con un cierto dolor, desde luego, pero como que... Pero ya en realidad... Oye, pues ese es un punto interesante. Habría que ver si es lo mismo acumular que coleccionar, ¿no? Justo de eso vamos a hablar ahorita con nuestros especialistas, a ver qué dicen sobre tu caso. Estamos hablando de acumulación. ¿Cuándo estamos hablando de acumulación patológica? Mira, yo creo que vale la pena entender un poquito que conforme hemos entendido mejor las enfermedades, con tanta investigación que se ha hecho sobre el cerebro y el funcionamiento y los síntomas y todo, se ha ido también puliendo un poco la clasificación de las enfermedades. Existe por un lado una cosa que se llama la personalidad. Todos tenemos una personalidad y la personalidad está hecha de diferentes rasgos. Y algunos de los rasgos de la personalidad pueden ser el perfeccionismo, puede ser el sentirse uno el centro de... Todos en algún punto necesitamos sentirnos el centro de atención de alguna situación, todos en algún punto necesitamos ser perfeccionistas para manejar algún problema que tengamos o alguna situación en particular, todos en la vida necesitamos en algún punto depender de alguien más porque no podemos hacer todo nosotros, y todos estos rasgos de personalidad que se consideran sanos en todas las personas son bastante útiles. El problema es cuando una persona se enfoca a querer resolver todo con un solo rasgo de personalidad. Por ejemplo, los rasgos de querer tener todo en orden y arreglado y todo son muy buenos, son muy sanos. Pero ¿qué pasa si yo quiero manejar todo en mi vida a través del orden y la perfección? Ahí es cuando empiezo a tener problemas. Ahí es cuando ya hablo de una personalidad obsesiva, porque todo lo quiero manejar a través de la puntualidad, de la perfección, etcétera, etcétera. Déjame ponerte un ejemplo. Es muy sano que todos utilicemos nuestros rasgos obsesivos, déjame llamarlos así, para acudir al trabajo y llegar a tiempo, porque si no llegáramos a tiempo al trabajo, pues a lo mejor nos correrían. Entonces echamos mano de nuestros rasgos de perfeccionismo y logramos llegar a tiempo todas las mañanas. Pero imagínate una persona que a la hora de la comida tiene un par de horas para ir a su casa a comer. Y entonces él de 2 a 4 sabe que es el tiempo que tiene. Al 3 para las 2 ya está sentado en su escritorio con el cajón cerrado, la computadora apagada, los lápices perfectamente ordenados. En cuanto da 1 para las 2, él se levanta del escritorio, sale a su coche, sabe que hace 14 minutos a su casa a comer, llega a su casa a las 2
15, porque hubo un poco de tráfico ese día. Sabe que tiene exactamente 45 minutos para comer, porque después en lo que se lava los dientes y hace una serie de cosas, y le gusta llegar siempre 10 minutos antes de las 4 y sabe que tiene que salir de su casa a las 3:17. ¿Sí? Entonces, a las 3:10 él se levanta y va camino al garage. Y ni un solo día rompe esta rutina. Había un caso de una persona que un día estaba su hijo adolescente platicando con él, ¿no? De cosas importantes para él, y el papá a media plática en la comida lo interrumpe y le dice: lo siento, me tengo que ir. Pero es que papá, esto es importante para mí, pues lo platicamos en otro momento, yo tengo que llegar a la oficina. Pero es que es importante. Pues sí, pero también es importante que yo llegue a tiempo a la oficina. ¿Tú crees que los bonos de puntualidad me los he ganado nada más porque sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando estoy utilizando la perfección y está impidiendo que yo tenga una comunicación con mi familia, por ejemplo? O cuando ya la perfección se vuelve un problema y empieza a disfuncionar, porque el hijo, por supuesto, tiene pleito con el papá porque nunca lo escucha, la mamá se enoja con el papá porque ni siquiera le dio en ese momento, que era mucho más importante y valioso la plática con su hijo, que el llegar 10 minutos antes a la oficina. Las cosas importantes podemos un poco borrarlas. Oye, pero fíjate, nos estás hablando del perfeccionismo, para ahondar un poco en los dos temas. Empezamos ahorita viendo lo de la acumulación, ¿no? Y Oscar nos empezó diciendo que, bueno, que él sí recuerda de haber coleccionado algunas cosas, que a veces a las mamás nos da por pensar que nuestros hijos son acumuladores, porque dices, digo, ya una estampita más, por favor, ya, ¿dónde guardo una estampita más? Pero parece que son cosas diferentes. ¿Te parece si ahora le damos la palabra a tu compañero, supuesto, para que entonces nos diga, ¿tú qué opinas? O sea, entonces, hablando de la acumulación y viendo el ejemplo que acabamos de ver en este testimonio, donde, bueno, solo vimos una parte de su casa, pero con trabajos podía sentarse en un sillón que estaba ahí, ¿no? De tantas cosas que habían ahí. Sí, de hecho, la obsesión es un dolor en silencio, ¿sí? Es difícil de detectar, ¿sí? Para el sujeto. Por ejemplo, ella que estaba acumulando ropa, ¿sí? Puede ser que en su día normal, hace mucho tiempo, si sale, se compra una blusa, casi cuando va a llegar a casa ve que hay un tianguis, se compra otra blusa, llega a la casa, abre el ropero y de repente ve que ya no hay espacio. Ya no hay espacio aquí, entonces, pues, ¿qué hago? Y entonces esas dos blusas las empieza a dejar en la cocina, por así decirlo. Porque ahí se ve bien, porque están nuevas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente vemos a personas que llegan al punto como estábamos viendo a esta mujer? Es algo complicado, cada sujeto tiene su historia y en especial en esta parece ser que puede ser algo aprendido. Inclusive ella comenta que su papá acumulaba muchas exceso, cosas, ¿no? Y de todo, o sea, no simplemente la ropa, o revistas o bolsas, ¿no? Decía que su papá acumulaba de todo. Entonces, puede ser que haya sido aprendido, pero entonces, ¿cómo sabemos la diferencia? ¿Es aprendido? Parece que sí en este caso, ¿no? Pero ¿cuándo podemos decir que ya hay una línea en la que se excedieron? Sí, cuando de repente, es ahí donde empieza lo complicado, porque para mí no sería normal llegar a la cocina y tener dos blusas, ¿no? Pero si ella vive sola, nadie le va a poder decir que no es lógico. Y va a seguir acumulando cosas. Tal vez pueda darse cuenta cuando de repente llegue a su sala y existan blusas, playeras, faldas. Tal vez ahí en ese momento pueda decir, algo está pasando conmigo que no me está permitiendo caminar o avanzar. Desde el psicoanálisis, ¿qué es lo que nos dice una persona que está acumulando tanto? Ausencia de algo. Hay una ausencia de algo y quiere taponear. ¿A partir de qué edad empieza a suceder eso? Bueno, por lo general es de los 18 a los 23, pero también hay cuestiones entre los 18 y los 23 sí, empieza esta obsesión a brotar, pero puede brotar antes, ¿no? Sí, inclusive ahorita entre los adolescentes pues es algo, entre comillas, normal acumular, ¿no? O sea, es un espacio ficticio, ¿no? O sea, ¿cuánta música traes? Traigo como 4,000 canciones. ¿Cómo que quieres oír?
Claro. Pero ahora Entonces, la acumulación, por ejemplo, en canciones o en este tipo de aparatos, no es lo mismo que objetos que podemos tocar, ¿no? No, de hecho hay acumulación en muchos sentidos. Y hay una relación entre el obsesivo. Una de las características de los obsesivos es que les cuesta trabajo desprenderse de las cosas. ¿Por qué les cuesta trabajo? Es una cuestión que está asociada mucho con un área del cerebro que no está funcionando adecuadamente, que se llama el cíngulo, ¿sí? Incluso se ha mencionado ahora que la corteza prefrontal puede tener algo que ver con eso. Ciertas áreas del cerebro que no funcionan adecuadamente, en las que el sujeto tiene dificultad para tomar decisiones adecuadas, ¿sí? O sea, estaríamos hablando entonces desde esta perspectiva que es una patología. Absolutamente. O sea, no es algo que, o sea, ¿qué necesito para entonces enfrentar esta patología? No es algo, por ejemplo, nos estaba diciendo Emiliano, que es algo que podemos aprender, pero entonces si lo aprendemos no es patología, ¿no? Lo que pasa es que cada vez entendemos un poco más el funcionamiento del cerebro y hoy en día no podemos ya separar la psicología de la parte neurológica y demás. Son las dos cosas. Hay un componente biológico, bioquímico, y hay un componente aprendido y de cómo he aprendido a manejar las situaciones y las emociones y todo esto, ¿sí? Hay ciertas áreas del cerebro que controlan los comportamientos y las decisiones y las necesidades y los pensamientos y todo esto. Entonces va a llegar un punto en el que la psiquiatría y la psicología se empiezan a fundir. Ya hoy en día estamos viendo cada vez que tienen que ir de la mano las dos ciencias, ¿no? Oigan, pues vamos a ir un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. ¿A ti cómo te va con esto de la acumulación? ¿Sientes que acumulas o coleccionas? Platícanos. Para los obsesionados no hay elección. La obsesión ya ha elegido por ellos, antes que ellos. Émile Cioran, escritor y filósofo rumano. Bueno, pues estábamos viendo esta cápsula y ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Mira, aquí estamos viendo una cosa que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Esto no tiene nada que ver con los obsesivos de la personalidad de los que hablábamos hace rato, que son los perfeccionistas. Existe otra enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que ya no tiene que ver con la personalidad, en donde las personas empiezan a tener ciertas obsesiones, que es una obsesión, un pensamiento que se repite y se repite y se repite y no me lo puedo quitar de encima y me empieza a generar mucha ansiedad. Por ejemplo, dejé las ventanas abiertas o tengo sucias las manos, o tengo alguna enfermedad grave. Y entonces esto les empieza a generar tanta ansiedad que necesitan incurrir en una conducta que llamamos compulsión. Y la compulsión es una conducta que sirve para bajar la ansiedad que me produce este pensamiento repetitivo. Entonces son personas que se lavan las manos 75 veces al día o que checan las puertas, las ventanas, las llaves de la estufa 60 veces al día, pero no porque sean perfeccionistas, sino porque tienen una obsesión que les está molestando. O sea, ¿qué cosas se podrían estar diciendo? Digo, o sea, que es difícil meterse a la cabeza de una persona. No, estas personas es muy sencillo. Tengo las manos contaminadas y entonces si no voy a poder saludar a nadie, no voy a poder tocar nada, me las tengo que ir a lavar. Y entonces van y se las lavan. Pero pasan 10 minutos
tuvieron que abrir una puerta y entonces, chin, ya me contaminé las manos otra vez, ya me contaminé las manos otra vez. Y saben que el pensamiento es exagerado, es absurdo, pero no lo pueden evitar, esa es una obsesión. Ajá. Entonces, esta es una enfermedad específica que se llama trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Y antes se pensaba que los acumuladores compulsivos eran una variante del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y ahora se sabe que no? Ahora es una enfermedad ya por sí sola, es tan importante. ¿Los acumuladores? Los acumuladores. Ahora hay un capítulo en la clasificación nueva que dice trastorno obsesivo compulsivo y trastornos afines. Ajá. Y ahí están los acumuladores compulsivos en los trastornos afines. Okay. Y es una clasificación ya por sí sola. Entonces, ¿sí? Es por sí sola, pero tiene características de esta obsesión. Lo que pasa, no, más que nada es de la compulsión. Las personas acumuladoras compulsivas empiezan a acumular de todo. No se detienen nada más en la ropa. Si se acuerdan, la señora juntaba ropa, envolturas, cajas, etcétera, etcétera. Y el problema es que, literal, el primer síntoma es que empiezan a dejar las cosas fuera del lugar porque el closet ya está no lleno, está retacado. Está saturado, ya no hay dónde, ¿no? Entonces las empiezan a poner en una esquinita y empiezan a tener montañas y montañas y montañas de cosas que pueden o no ser útiles y que además con el tiempo ya la persona ni siquiera sabe que tienen esas cajas. Sí, esto me llama la atención que dices, bueno, pueden o no ser útiles. Es que en ese estado ya nada es útil, ¿no? Hay personas que se dedican a coleccionar, a juntar compulsivamente cosas y tienen ciertas preferencias, ¿no? Hay quien junta mascotas y entonces tiene 125 gatos en su casa. Sí, no hay manera de que te puedas hacer responsable. Por ahí se rieron. ¿Alguno de ustedes colecciona mascotas? No. Pero además de las mascotas, están los 125 gatos entre cajas, montañas de revistas que están empezando a ocupar. No solo coleccionan gatos, coleccionan revistas, coleccionan cajas, coleccionan envolturas, gatos. Yo te diría que esa es la diferencia entre una colección en donde hay solamente un tipo de objetos, ¿sí? Y que yo puedo coleccionar zapatos y entonces tener 200 zapatos en mi closet. Sí, de hecho vimos una imagen donde tenía coleccionados tarros, ¿no? Y entonces era una colección de tarros impresionante, pero solo tarros. Exacto. Y aparte se veía orden en esa colección. Por supuesto, ¿no? Y las personas perfeccionistas tienen también un síntoma que se llama dificultad para deshacerse de objetos. Entonces son los que cada vez que compran un reloj, por ejemplo, guardan las cajitas. Y las tienen además todas en un closet bien ordenaditas por tamaños. Ajá. O por fecha de compra, ¿no? Claro, y entonces cada vez que compran ropa, las bolsas grandes con las marcas las doblan perfectamente y tienen un cajón destinado para las bolsas y están también por tamaños. Y por colores. Pero esos no son... por supuesto, por supuesto. A ver, pero estos no son acumuladores. No, porque si ya se sale del cajón ya no. ¿O cómo? Exacto, si yo empiezo a coleccionar, a juntar bolsas y las empiezo a apilar y todo eso, eso ya cae dentro de la parte del acumulador. Un perfeccionista no se lo permitiría. Un perfeccionista jamás podría no tener orden en sus cosas. Ok, tú querías hacer otro comentario. Sí, aquí hay algo muy importante. Esa energía, esa pulsión de tener cosas, en ese acumulamiento habrá cosas que sobresalen. O sea, habrá tal vez más ropa, o más revistas, o más bolsas. Y eso tiene que ver con la historia del sujeto, ¿sí? La obsesión de que si no tiene más ropa, ¿sí? O si no tiene la bolsa que vio en la esquina de la calle y se regresa y se la lleva, ¿sí? Ese pensamiento, ¿sí? Le baja una cierta angustia, pero esa angustia no sabe de dónde proviene, o sea, qué es. Si bien es cierto... el ejemplo que vimos hace rato tenía que ver con su historia de que su papá acumulaba muchas cosas. También es cierto que aparte de que tal vez haya aprendido, por algo está acumulando más cosas de determinado tipo. En este caso podría ser la ropa. Sí. Pero tampoco es fácil detectarlo. O sea, nosotros, si lo vemos de afuera hacia adentro, es fácil. ¿Sí? Pero la persona que está acumulando... para ella no le implica o no le causa dolencia que tenga muchas cosas y que no sepa para qué son. De hecho, eso ya nos llama un poco la atención porque no lo aceptan. No. ¿Por qué no aceptan cuando ven una casa saturada? ¿Por qué no aceptan que hay un problema? Y fíjate, hay una cierta identificación, o creo distinguir por qué muchas personas de aquí del público se ríe al escuchar estas cosas. Porque normalmente podemos decir...
ay, creo que sí estoy medio loquito. Algo identificas en ello o algo dices, yo soy así o hago este tipo de cosas. Mientras, me queda claro que mientras no te provoque esta gran ansiedad, que es lo que hoy en día ya tengo yo esta diferencia, ya no me provoca esta gran ansiedad y no es hasta que lo hago, entonces ya estoy tranquilo. Como antes tal vez sí me ocurría, ¿no? Y creo que hay algo importante en esto, mira. Todos tenemos personalidad y todos tenemos un rasgo de perfeccionismo. Hay quienes lo utilizan muy poco y entonces siempre llegan tarde y tienen su coche y su casa hecho un relajo y desacomodada. Hay quienes lo utilizan demasiado y tienen todo más o menos en orden. Y hay, como decía hace rato, quienes tienen que manejar todo a través del orden y la perfección. Esos son los que ya están enfermos, ¿no? Pero todos también tenemos un rasgo que sobresale sobre los demás y es el que nos distingue. Tú hablas de tal persona y dices, ese es medio perfeccionista. Y tal otro no, ese es medio show off. O tal otra persona no, ese es medio dependiente. Y esos son los rasgos que nos representan un poco más que los demás. O sea, ¿sí? que nos hacen ser un poco quienes somos. Exactamente. Oye, y en este punto, por ejemplo, de los perfeccionistas, de los acumuladores, yo me he dado cuenta en el transcurso del tiempo que he sido terapeuta, que también hay periodos. O sea, que no es de toda la vida. De repente encuentras a una persona que pudo haber sido muy ordenada o ordenada, digamos, de manera no normal o esperable, digamos, y de repente acumula y acumula y acumula y acumula y acumula. O sea, parecería que también hay eventos. No sé si siempre son patologías. O sea, parecería que también hay eventos que provocan la acumulación. Mira, hay tantos factores ya descubiertos en estas cosas que puede ser hasta estacional, ¿no? La bioquímica cerebral cambia en el invierno y eso podría hacer que los síntomas de las personas ansiosas, de las personas obsesivas, de las personas que les cuesta trabajo desprenderse, tengan síntomas más claros en esas épocas del año. O por supuesto, en una situación en la que yo tengo que manejar una pérdida, a lo mejor si la acumulación representa una pérdida, después de la pérdida voy a ser más acumulador que en otras situaciones. Fíjate que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que mujeres que están recién divorciadas, ¿no? Mujeres que han estado trabajando en el hogar, pero no han recibido un ingreso por estar trabajando en el hogar y entonces sucede el divorcio en sus familias y de repente empiezan a acumular y acumular porque no se sienten capaces de comprar más adelante porque no son productivas. Cuando empiezan a ser productivas pueden dejar ir, ¿no? O por ejemplo, personas que vivieron en países que son países comunistas o que vivieron alguna guerra, de repente las ves acumulando, 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 pero creo que atrás hay también miedo, no siempre es una patología. Sí, y es una cuestión de precaución. Por ejemplo, ¿no? La edad, cuando van creciendo, también encuentro a mujeres cuando van creciendo que dicen, es que cómo me voy a volver a hacer de esto si no tengo cómo tener el dinero para volver a hacerlo, entonces mejor lo guardo. Pero eso sería prevenir una situación pero más que ser acumulador. No, se vuelven acumuladores. ¿no? De repente llegas a su casa y te encuentras cajones repletos de bolsas de plástico, por ejemplo, pues digo, ¿no? O cajones repletos o cajones y en todos lados, ¿no? Lápices, plumas, bolsas, a mí me acaba de pasar con una persona cercana a mí y yo decía, ¿por qué sucede? O sea, no era esa su forma de vida, pero de repente la edad tal vez la hace ser así. ¿Qué opinan de eso? Por eso es difícil de identificarlo, o sea, dependiendo de cada historia, él mencionaba algo muy importante, a lo mejor esta persona empezó a acumular más, ¿sí?, cuando fallece su padre, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da cuenta el sujeto? Cuando hay una ruptura, cuando algo sucede, ¿sí? Y en este caso de angustia, por ejemplo, alguien que decía, va a venir, puede ser que no tenga que comer después y entonces empieza a juntar atún, ¿no? Pero de repente ve que hay problemas en el mundo sobre guerras y eso, y empieza ya a acumular cajas de atún, ¿sí? Pues es de acuerdo a su historia, ¿no? Pero él no alcanza a distinguir esa angustia o esa ansiedad, ¿no? Parece ser que es normal, ¿sí? Y de hecho, parece ser que es normal, y sí hasta cierto grado, buscar la perfección, ¿sí? Pero ya cuando dejas de comer, ya cuando no estás con tu familia, ahí ya hay algo que no está bien, ¿sí? Pero es difícil que el sujeto lo vea, o sea, tiene que haber una ruptura ahí, algo pasa con el hijo, con la esposa, ¿sí? O algo puede pasar, no sé, supongamos entre todas las bolsas de ropa y demás de revistas y acumulamiento que tiene, llega a encontrar una foto de su papá, esta persona que vimos, algo se le puede mover, o sea. Si bien es cierto que estamos
hechos de muchas cosas que tienen que ver con la, ¿cómo poderlo decir? Con la personalidad. Con la personalidad, pero historia. con la historia, pero también, como él dice, con las sustancias, ¿no? Y todo eso, o sea, también eso es sumamente importante, o sea, no estamos peleados, ¿sí? Claro. Sí, pero somos todo en conjunto, exactamente, ¿no? somos todo en conjunto. Oye, vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales, Oscarito. Varias cosas, fíjate, en Facebook nos dice Erk Harriet, soy perfeccionista y para nada acumuladora. Obviamente no me gusta ser perfeccionista para nada, mis familiares molestos me dicen, te crees perfecta, pero en realidad no lo eres. Y Verónica Ramírez nos manda saludos. Negrita Guzmán dice, tengo tendencia a ser acumuladora por depresión. Karina Jiménez saluda al programa y agradece mucho este tema. Y dice que en realidad no se identifica ni como acumuladora ni como perfeccionista. Ana Martínez, mi novio es muy perfeccionista y yo un desastre total. Guardo y acumulo cosas que me duele desprenderme de ellas. Esto me crea conflicto porque a veces creo que por eso no quiere estar en casa conmigo. Y en ocasiones sí, pues seguramente podrá ser también parte de, ¿no? Me da risa que te ríes, Oscarito. Bueno, mira, ¿Por qué crees que pasa? aquí hay algo importante. Si te fijas, sí hay personas que tienen conciencia. De hecho, a la hora que se hace un diagnóstico, se tiene que poner un apellido al diagnóstico y hay varias opciones. Básicamente es con una clara conciencia del problema o con una mediana conciencia del problema o sin conciencia del problema. Entonces, eso también es un indicador a la hora de hacer un diagnóstico, porque eso también nos va a ayudar a ver cómo vamos a abordar a un paciente y cómo lo vamos a ayudar. ¿Tiene conciencia de su problema o no está para nada consciente de su problema o cree que es normal y bueno ser así? Oye, ¿eso te daría como la diferencia justamente para poder hablar de los diferentes niveles de perfeccionismo y de acumulación? O sea, por ejemplo, no sé, una persona que no tiene conciencia tal vez tiene un grado más fuerte de acumulación y de ser perfeccionista que uno que más o menos tiene conciencia o uno que sí tiene conciencia. Cuando ya hablamos de un trastorno de personalidad, el ejemplo del sujeto que te decía que va a su casa y deja a su hijo a media plática y además él se justifica a sí mismo diciendo que gracias a que... Y además contesta con cosas como, ahora resulta que es malo querer llegar a tiempo al trabajo. Claro, ¿no? Cuando no estás viendo lo otro. Ahí ya no hay conciencia de enfermedad. Cuando hay un trastorno de personalidad, No hay ahí se pierde la conciencia de enfermedad por completo. Entonces, perdón, Oscar, claro. No. Y es que me reía un poco porque de verdad identificas que tu familia, o sea, las personas con las que convives en casa, tienen un orden para sus cosas también, pero tú tienes un orden sumamente estricto que no compartes si alguien lo modifica. Y ahí es donde empiezan a afectarse las relaciones entre hermanos, padres o pareja, ¿no? Por eso reía un poco, porque sí, claro que ya cuando vives con una pareja, jamás va a poder tener tu mismo orden. Y tú crees que la única persona en el mundo que tiene la razón en cuanto a este orden eres tú. Claro. Y Y que aparte tú tienes el orden perfecto. Exactamente. Y así deben de ser las se vuelve cosas. difícil Que los delegar, demás, así es. se vuelve difícil confiar en que los demás hagan las cosas y no se apegan exactamente a tu forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Y esos son los rasgos precisamente obsesivos. Hay quienes los tenemos, porque yo soy un poco igual, un poco más elevados, y hay quienes francamente A ver, cuéntanos, ¿tú qué haces? Díganos. Yo soy excesivamente puntual, por ejemplo, ¿no? Ok. Yo prefiero llegar 15 minutos antes que un minuto después a los lugares. ¿De veras? Soy muy ¿Sabes que dicen que metódico con 15 la minutos puntualidad. antes también es impuntual? Estoy de acuerdo. Eso dicen, yo no sé qué opinan los demás. No toco el timbre 15 minutos antes. Eso mismo. Nos vemos, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Casi todos los grandes hombres han sido maniáticos, solo que las consecuencias de su manía, de su idea fija, nos parecen útiles o estimables. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. Lo primero que estudié fue diseño de interiores, que llevo mucho dibujo arquitectónico, mucho dibujo de mueble, entonces tal vez ahí empecé con el perfeccionismo, que es hacer cada detalle del mueble con medidas exactas, a escalas, lo arquitectónico. Y luego me empezó a gustar mucho la figura humana y me gusta hacer detalle y detalle, el ojo, la pestaña. A mí lo que me gusta es que quede bien hecho tanto la técnica como la figura, que se distinga qué es, que se vea muy bien. Y hay amigos que me han dicho que como soy perfeccionista en la pintura,
Luego, al final, los clientes no pagan tanto trabajo, que debería yo trabajar menos, ¿no? Darle menos trabajo a cada pintura, hacer cosas más rápidas. Por ejemplo, en mis clases también me han dicho 2 veces mis alumnas que soy perfeccionista, porque les exijo mucho, que quede muy bien. A lo mejor nada más me llego a estresar mucho cuando las personas no hacen las cosas como uno quisiera. En la cocina, por ejemplo, sí me gusta seguir una receta exactita, con las cantidades exactas. Yo sí soy la típica que lee todas las instrucciones, de todo. Una vez un psicoanalista, con el que estuve yendo como 3 meses, me dijo que este tipo de pintura dicen que es de obsesivos. Y bueno, también algunos pintores que se dedican al abstracto o a otro estilo, nos critican un poco porque dicen que es como sobar mucho el lienzo, estar sobando mucho la pintura. Creo que es algo bien visto en este tipo de trabajo, a lo mejor en otras cosas sí sería mal visto. Bueno, pues muchas gracias a Ana Elena Rabasa por este testimonio. Y evidentemente, como ella lo menciona, pues sí, hay algunas profesiones donde está bien visto, es necesario. O ya quisiera ver si uno no desearía que su médico fuera perfeccionista. Sí, ¿no? o el dentista. O el dentista, Oscar, en fin. sí, O sea, claro. muchas profesiones donde pues debe ser así, es decir, un bombero, por ejemplo, un controlador de vuelo. Yo creo que todos tenemos un rasgo obsesivo, un rasgo de perfeccionismo, y como rasgo de perfeccionismo es muy útil. ¿Sí? Es muy útil si eres pintor porque vas a pintar mejor que los demás. Yo cuando contrato un electricista o un carpintero en mi casa, me aseguro que sea obsesivo, que tenga este rasgo de perfeccionismo, porque a mí me gusta que las cosas queden bien hechas, ¿no? Sí. Sí, prefieres que te lo hagan bien a que te pongan ahí una latita de quién sabe qué. Por supuesto, la cuestión es qué pasa si ya todo lo quiero manejar a través del perfeccionismo, y soy perfeccionista no solo en la pintura, sino soy perfeccionista. Hasta para ponerte los chones. Y cómo tengo ordenado mi baño y cómo tengo ordenados mis closets. No, y bueno, cómo es que un perfeccionista tal desespero. vez ni siquiera contrataría a un electricista, lo haría él, ¿no? Pues muy probablemente si Uno sabe ya, de electricidad, sí. O lo estudiaría, ¿no? O lo estudiaría Puede porque ser. nadie lo va a saber mejor que él, ¿no? Exactamente. Ya Así el es. exceso. Oye, pues mira, hay varios comentarios. Por cierto, ahora que los lea y que nos den algunas respuestas, Gaby, nuestra productora, se quedó, ella también es muy especial con la puntualidad, entonces quiere la respuesta para saber qué se hace con todo esto. Pero bueno, antes de eso les comparto. Pedro Salatiel Zul, me gustaría que hablen de los problemas en salud que ocasionan en la misma persona y en la familia, y no solo la salud mental, sino un poco más allá de la salud física, con respecto a la acumulación de cosas en casa, cuando las cosas tal vez no hay una higiene correcta por acumular. Este es muy bueno, de Monique Osorio, dice: mi papá, cajón que tiene para calcetines, cualquier lugar que él tiene, lo llena de botecitos, agujetas, ligas, pedazos de lo que sea. Y él dice que para algo ha de servir. Y lo peor es que cuando sí ocupamos alguna de esas pequeñas cosas, se llena la boca diciendo: ya ven, para eso sirve. Pero tiene cajones y cajones de cosas viejas. Oye, y recoge. pero aparte, bueno, una liga siempre la puedes encontrar en la papelería, Sí, claro. ¿no? O sea, si la necesitas, puedes caminar a la papelería y ahí va a estar. Pero yo creo que lo No que hay tienes que estar en detrás tu de todas cajón. estas personas es esta necesidad de decir: aquí está. Yo estaba preparado, ¿viste? Pero ustedes ¿Viste no me qué lo bueno que creían. acumuló? Sol Beatriz Clara Soto. Tengo un hermano que es acumulador. Comenzó por vender piezas de carro y ahora tiene en el patio de la casa de mi mamá lleno de cosas que a mi punto de vista no sirven. Y aunque él vive de lo que vende, venderá una pieza, pero compra 5 y considero que necesita ayuda, pero no sé cómo decirle. Llamadas telefónicas, porque hay mucha participación. Dora Olivia Rodríguez. Yo acumulo mucha ropa desde hace años. Va a ser interesante el programa porque voy a saber qué hacer en mi caso. Señora Camacho, mi nieta de 20 años vive con su suegra en un departamento chico y tiene una gran cantidad de cosas que, a pesar de estar maltratadas, les da mucho valor. Mi nieta tiene un bebé de 3 meses y ya le está afectando esta situación, ya que tiene ratones. ¿Por qué los acumuladores ocupan un espacio que también le pertenece a la familia con la que comparten la casa? Hay que, desde Eso luego, qué destacar... interesante, es cierto, porque Sí. no son los únicos que viven ahí, ¿no? No, por supuesto. Pero la respuesta es muy sencilla, porque están enfermos. Claro. Y aún así a la enfermedad se le tiene que poner límite. Oigan, pero Porque en si no, esto de- se sigue la enfermedad. Pero ¿cómo poder poner los Claro. límites sin que las personas se sientan o nos sintamos
afectados por los demás. Ahí viene lo difícil, porque un obsesivo va a ser muy enigmático convencerlo, ¿no? Es más fácil convencer a un político que está mal ¿De verdad? en algo. No, ¿Qué? esa comparación sí estuvo fuerte. A ver, pero es que sí está, de repente esto que Fuerte y hablabas casi de imposible. la higiene. Ahorita Sí. estás diciendo, bueno, está lleno de ratas, hay un bebé recién nacido. Sí, pues sí. O sea, esto de la higiene también tiene que ver con lo de la acumulación en exceso, ¿no? Y no solo la higiene, yo creo que hay muchos riesgos de un acumulador compulsivo, porque empiezan a ocupar espacios con cajas, papel, etcétera, etcétera, que se vuelven un riesgo incluso de tener un incendio, una cuestión que después impide que las personas incluso puedan dormir en las camas. Preguntaban por ahí cuáles son las consecuencias físicas de un acumulador. Bueno, las personas empiezan a llenar tanto, los sillones no se puede uno sentar en ellos, las camas no puede uno dormir en ellas, por los pasillos no puede uno caminar en ellos, los lavabos pueden estar llenos y entonces se vuelven inutilizables, los baños pueden estar llenos y se vuelven inutilizables, y entonces las personas empiezan a hacer sus necesidades en los pasillos en donde hay un espacio, empiezan a no bañarse durante semanas, meses, porque el baño está ocupado con cosas, y se vuelve un problema y un riesgo verdaderamente importante. ¿Qué pasa si tengo 120 gatos? O sea, no me alcanza el día para recoger la suciedad de 120 gatos y darle de comer a 120 gatos. Oye, ¿no? ¿algo tendría que ver la pobreza, por ejemplo, en esta situación? No tendría que ver con la enfermedad, pero desde luego tendría que ver en cómo la manejas. Si tú tienes 25 personas que te hagan la limpieza, pues vas a tener menos riesgo que si vives solo en una casa con nadie que te ayude, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una casa muy grande, pues se va a notar mucho menos la acumulación, o te vas a tardar más en llegar a los riesgos tan grandes que si tú vives en una casa muy pequeña. Entonces, no tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad, a lo mejor tiene que ver con el riesgo de la enfermedad. ¿Esta enfermedad se puede curar? Mira, esa es una pregunta bien difícil. Hay casos en los que sí se puede curar, hay casos en los que puede mejorar, y hay casos en los que, aunque mejore, siempre van a quedar ¿De qué dependería? destellos por Porque, ahí. bueno, como le estamos llamando enfermedad, pues siempre queremos saber si existe la cura, ¿no? Mira, hay la tratamientos específicos, y se ha visto que, número uno, los medicamentos en este tipo de pacientes no son negociables, ¿no? Tenemos que manejar medicamentos que ayuden a bajar la impulsividad, la parte obsesiva, la parte compulsiva. Y hay medicamentos que tienen efectos bien específicos, y en algunas personas extraordinariamente útiles, al punto en el que podría casi desaparecer por completo esta necesidad de ir acumulando, e incluso la posibilidad de que, además del medicamento, con una psicoterapia, porque como decíamos hace rato, siempre hay ambos componentes, hay un componente biológico, bioquímico, y un componente que tiene que ver con manejo psicológico y de emociones y de todo esto. Creo que sí se puede llegar a una resolución bastante adecuada del problema. No, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a algunas personas que quieren hacer unos comentarios. Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Bien, bien. Gracias Buenos por días. invitarme al programa. Al contrario, bienvenida. ¿Tú te clasificas como perfeccionista? Sí, perfeccionista. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué haces? O Pues, sea, ¿cómo sabes? Sobre todo en mi hogar. A lo mejor en mi hogar es donde más lo he manifestado, ¿no? Sobre todo en la limpieza. Soy muy obsesiva con la limpieza. Me gusta mucho la limpieza, y como decían hace rato, yo sí paso el dedo. Cuando mis hijas, ahorita ¿Por todos lados lo pasas? Sí. Cuando te subes en las escaleras y arriba de los muebles. O si ellas dicen que ya hicieron el aseo de su cuarto, paso el dedo para ver si no hay polvo. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo hacen bien. Bueno, eso digo yo. Entonces yo creo que yo soy la única que lo sé hacer bien. ¿Qué edad tienen tus hijas? Ahorita ya mis hijas, una tiene 24, la otra tiene 21 y tengo una de 14. ¿La de 24 ya tiene pareja? No. Y Porque vas a ser la típica suegra que va a pasar así por la casa. Pero obviamente se me ha traído muchos problemas. ¿Qué problemas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta con mi esposo, ¿no? Podría decirlo también, porque, por ejemplo, yo tengo así como que un orden, ¿no? Hoy voy a hacer esto, y si no lo hago, hijo, siento que ya no lo hice y que se va a acabar el mundo. A ver, por ejemplo, ayer, ¿qué dijiste que ibas a hacer? Por ejemplo, pues ayer ya tenía planes para venir aquí, dije, no hago nada, ni comida, ni nada, porque ya tenía que venir aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un día para lavar, digo, este día voy a lavar, y llueve, truena, yo tengo que lavar ese día.
Okay. Entonces, y si no sucede, ¿qué te pasa? Interiormente, ¿qué sientes? Pues me siento, sí, como decía el doctor, ¿no? Así como ansiosa, como que ya se me está acumulando el trabajo y que como ya no la ve, ahora mañana tengo que hacer el quehacer y ahora tengo que hacer comida y ahora voy a lavar. Entonces ya yo misma me presiono. ¿Y puedes dormir? Sí puedo dormir, pero sí está mi cabecita trabajando toda la noche pensando en eso. Ay, mañana voy a lavar y mañana voy a hacer esto. Y entonces eso me causa a mí una angustia. Oye, dices que a veces te ha causado problemas con tu esposo. ¿Por ejemplo, en qué? Pues, por ejemplo, porque yo era muy de que los sábados teníamos que hacer limpieza de la casa, todos. Pero es que vamos a... No, primero hacemos el quehacer y luego nos vamos. Entonces, a veces así como que pues a ellos no les parecía, ¿no? Entonces decían, bueno, pues lo hacían, ¿no? Aunque fuera de mala gana, pero sí me ayudaban a hacerlo. Entonces eso, con el paso del tiempo, pues sí nos fue creando problemas en que pues no íbamos a tal lado a lo mejor porque, o sí me reclamaban, ¿no? Así de alguna manera mis hijas, ay, es que tú siempre quieres que hagamos que hacer los sábados, y los sábados son para salir a pasear o ir aquí o allá, y tú quieres que hagamos el quehacer. Yo decía, bueno, sí tienen razón. Ahora ya le he bajado un poco. Reconozco que ya le he bajado un poco, ya ahora... O sea, en un mes de 4 sábados, ¿solo hacen 3? Digo, para ver cuánto le ha bajado, ¿no? Ahora ya lo hago en 3 semanas. Ya le cambié la táctica. Ahora en 3 semanas digo, hoy hago esto, mañana esto y así, para que el sábado no haga nada. El sábado sea para, como dicen ellas, ¿no? Para salir. Ya el sábado cada quien. Y ahora es una obligación salir. Ahora ya, exactamente. Pero sí, o sea, sí me costó trabajo, reconozco que me costó trabajo, pero ya lo he estado manejando. ¿Por qué? Porque sí tuve que pedir ayuda para entender que las cosas no son como yo las quiero. Que cada quien puede hacer las cosas a su manera y también están bien hechas. Sí. Pero desafortunadamente yo no lo veía. Yo, si mis hijas trapeaban, yo le decía, es que así no se trapea. ¿Y a ti quién te enseñó eso? Pues quiero pensar que mi mamá. ¿Sí? Quiero pensar que mi mamá. ¿Reconoces a tu mamá también como perfeccionista y exigente? No, mi mamá no es tanto así. A lo mejor yo siento que eso lo traigo desde niña porque mi mamá era tú haces esto, tú haces lo otro. O sea, cada quien desde pequeñas nos asignaron tareas, ¿no? Entonces yo me quedé como muy metida con eso de la limpieza. Fíjate. Entonces, la verdad sí me costó trabajo, me costó salud, porque por yo querer hacer todo y que todo estuviera bien hecho, ahora pues sí, ya me siento cansada, la espalda me duele mucho y todo, pero digo, son las consecuencias de un problema que reconozco que todavía tengo rasgos, no puedo decir que ya lo dejé por completo. Bueno, de hecho el doctor nos dijo que posiblemente no se pero desaparezca. Ya siento que ya puedo tolerar el que mi hija pase un fin de semana y no haga el quehacer de su cuarto. Okay. Ya lo tolero. Un fin de semana. Al siguiente sí ya la pones a hacer. Al siguiente pues ya sería, ¿no? Pero ya he entendido eso, ¿no? Que ahora sí que si ella está tranquila así o si ella le da prioridad a otra cosa, bueno, cada quien le va a dar prioridad a las cosas a su manera. ¿Cómo encontrar el punto medio, no? Porque de repente pues estamos educando a nuestras hijas. Exacto. Y la verdad es que sí es importante que sepan que sí tienen que recoger, porque si no entonces se vuelven al otro extremo. ¿Cómo podemos llegar al punto medio? Cualquiera de ustedes. Pues mira, yo creo que de alguna forma hay cosas interesantes en todo esto. Número 1, los rasgos de personalidad. El rasgo de la personalidad no cambia. Después de los 18 años ya no hay manera de cambiar la personalidad. El que es perfeccionista se va a morir perfeccionista. Puedo aprender a cambiar muchas conductas de la personalidad. Es decir, a regularla, un ¿no? obsesivo típico perfeccionista es el que llega a las casas, le abren la puerta, entra y se da cuenta de cuáles cuadros están chuecos y va y los endereza y ya después saluda al dueño de la casa, ¿no? Puede uno aprender con un tratamiento a evitar arreglar los cuadros de las casas ajenas y saludar antes, pero jamás va a dejar de darse cuenta que ese cuadro está chueco. O sea, él va a estar sentado en la sala diciendo, está chueco, está chueco, está chueco. Absolutamente. Y puede aprender a controlar el impulso de ir y cambiarlo. Y puede uno hacer muchas cosas en términos de las conductas, pero la personalidad y el perfeccionismo no se van a desaparecer nunca. Hay quien lee los trabajos, un profesor, por ejemplo, lee los trabajos primero para ver las faltas de ortografía y ya después para ver de qué se trata el trabajo, ¿no? Son los típicos rasgos del perfeccionista, del rasgo obsesivo. Híjole. Y la personalidad no va a cambiar nunca. Ahora, ¿cómo podemos lograr un justo medio? Yo creo que es bien interesante entender qué es lo que hay detrás del obsesivo. Mira, lo que realmente no me genera ansiedad no es la suciedad. No es que yo un día no lave la ropa.
lo que me genera ansiedad. Lo que me genera ansiedad es todo lo que voy a decirme a mí mismo y todo lo que voy a pensar por no haber lavado ese día. Porque si no lavo un día, no pasa nada. Absolutamente nada. Fíjate, dice, ya lo comprobé, Sí, pero tuvo que comprobar, ¿eh? Por supuesto. El problema es que lo que yo quiero evitar es todo lo que yo me voy a decir por no haber lavado. Claro. Ya ves, eres un irresponsable, te hubieras levantado primero, ¿qué van a decir la gente si se entera que no lavaste Todas el día de estas hoy? ideas que no van de la mano de ser perfecto. Eso es lo que me estoy diciendo todo el tiempo, Por ¿no? supuesto, la ansiedad que me generan mis pensamientos es la que yo quiero evitar. Nos quedamos con esto, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Solo inventará un perfeccionamiento el que sepa decirse, esto no es bueno. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. En México hay aproximadamente 26 millones de familias en todo el país. De esas, más de 172,000 son parejas homosexuales con hijos según el Censo de Población y Vivienda 2010. Aunque las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales siempre han existido en México, es hasta que se dan las reformas y modificaciones de la ley como se ha podido acceder a los derechos. Y en realidad, dentro de la vida de todas estas familias hay mucha discriminación. Pero ¿por qué tendríamos que hacer estas distinciones? ¿No somos todos exactamente igual, todas y todos? ¿Todas las familias, sean homoparentales o no? Bueno, de esto hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, un tema que seguramente no te debes de perder. Así que si quieres venir al estudio, márcanos al 5341-1193 y 5341-4687 y con mucho gusto te reservamos un lugar. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. Todos tenemos una personalidad y la personalidad está hecha de diferentes rasgos. Todos estos rasgos de personalidad que se consideran sanos en todas las personas son bastante útiles. El problema es cuando una persona se enfoca a querer resolver todo con un solo rasgo de personalidad. Si yo quiero manejar todo en mi vida a través del orden y la perfección, ahí es cuando empiezo a tener problemas. La obsesión es un dolor en silencio. Es difícil de detectar ¿sí? Para el sujeto. Entre los adolescentes pues es algo, entre comillas, normal acumular, ¿no? O sea, es un espacio ficticio, ¿no? ¿Cuánta música traes? Traigo como 4,000 canciones. ¿Cómo que quieres oír? Trastorno obsesivo compulsivo, que ya no tiene que ver con la personalidad, en donde las personas empiezan a tener ciertas obsesiones. Es que es una obsesión, un pensamiento que se repite y se repite y se repite y no me lo puedo quitar de encima y me empieza a generar mucha ansiedad. Les empieza a generar tanta ansiedad que necesitan incurrir en una conducta que llamamos compulsión. Y la compulsión es una conducta que sirve para bajar la ansiedad que me produce este pensamiento repetitivo. Las personas acumuladoras compulsivas empiezan a acumular de todo. ¿No? Un perfeccionista jamás podría no tener orden en sus cosas. Okay. Pero la persona que está acumulando, para ella no le implica o no le causa dolencia que tenga muchas cosas. Cuando hay un trastorno de personalidad, No hay ahí se pierde la conciencia de enfermedad por completo. Mi nombre es Ricardo Calderón Chiñas y pues actualmente soy el presidente del club de Beatles Todos Juntos Ahora. Estamos cumpliendo 30 años en este octubre. Tengo mi primer disco, tengo mis primeros recortes de periódico, recortes de revistas o algunas revistas completas desde 1964. Entonces tengo 50 años coleccionando Beatles y hay quien dice que hay bitlémanos y bitlemaníacos. Yo soy también de la opinión, un bitlémano es más aficionado, más light, un bitlemaníaco está más obsesionado. Yo en lo personal no estoy tan obsesionado como para dejar de comer o dejar de darle educación a mis hijos por comprar algo. Hay muchas cosas que no tengo y nunca las voy a tener y no me preocupa, no pierdo el sueño porque no tengo X disco. No acumulo por acumular, que no voy contando cuántas cosas tengo. Aparte de que pues es casi a diario que se obtiene material. Ahorita vengo regresando del viaje que hacemos a Inglaterra
desde hace 22 años anual a la convención y pues traje arriba de 40 discos compactos. Y pues el que acumula ya lo compra por tener algo más sin entender realmente qué es lo que está teniendo, sin disfrutarlo, yo siento. Lo que sí me gusta buscar son las grabaciones diferentes, la música principalmente, o las imágenes diferentes, alguna foto muy rara, no necesariamente una toma de en diferente ángulo de la misma fotografía clásica, no necesariamente, pero sí una fotografía nueva, por ejemplo, que me acaban de hacer llegar de George y Harrison y John Lennon disfrazados en el 64 en unas vacaciones para que nadie los reconociera. Y en algunas situaciones, solo en algunas situaciones, pues cuando te vuelves una persona coleccionista y tienes una colección cada vez más grande, te das cuenta que te falta todavía tanto por seguir coleccionando. Oye, tenemos varios comentarios. Nos dicen en Twitter, Hugo Rom, no tiene un ciclo en nuestras vidas. Hay que dejar que cierren y que se vayan para tener espacio para lo nuevo. Consuelo Galmich, me encanta el tema y yo en lo particular, lo que ya no ocupo lo regalo. Zapatos, ropa, he regalado hasta cafeteras. David, si perfección significa completo, necesitamos quien nos diga cuándo hemos terminado, alguna clase de autoridad. Carlos García, ¿puede haber acumuladores menores de edad, 7 años? Acumula cajas de cartón y otras cosas por el estilo. Di nos dice, ser perfeccionista me hace difícil la convivencia con los demás porque las cosas no las hacen bien. Miroslava Mercheyer, la soledad lleva a ser acumulador en vez de hablar y decir su necesidad es un gran problema. Kate, yo me considero una persona acumuladora y perfeccionista y me ha ocasionado dificultades con todas las personas que me rodean. Llamadas telefónicas, hay un montón de llamadas y muy interesantes. Candy dice, soy una persona acumuladora. Esto me deprime mucho y no sé cómo salir de esta situación. Actualmente estoy tratando de organizarme, pero vuelvo a caer en el problema de la acumulación. Me encuentro en un círculo vicioso y no puedo romperlo. Me gustaría escuchar algún comentario de los especialistas. Amalia dice, soy una acumuladora y acepto que no me había dado cuenta hasta que vi el programa de acumuladores en la televisión, un programa que pasa a través de los sistemas de cable. Sí, la sensación que sentí cuando me di cuenta de ello fue de susto y de dolor. No supe, o supe más bien que lo hacía para sentirme acompañado. Yo en realidad tengo pareja y tengo buena comunicación con él, pero aún así me siento sola. Sé que me lleno de cosas tratando de llenar vacíos que no sé ni logro cómo llenarlos. Compro toallas, chalecos, trastes, jabones, sombrillas y muchas cosas más. Me endeudo, aunque yo no sepa que ya tengo esa prenda, la vuelvo a comprar hasta crédito, pero la obtengo. Me diagnosticaron depresión crónica y tomo medicamento para ello. No sé si esto también influye en la manera en la que soy. Un aspecto que no habíamos tocado era la parte económica, es decir, que puedes llegar por esta obsesión de acumular cosas como ella, ¿no? De endeudarte y tener problemas financieros debido a esta situación. No, bueno, sí, va de la mano, ¿no? A veces. Exactamente. Mi esposo, porque esta sensación de sentirte endeudado al mismo tiempo, pues tal vez estarías tratando de llegar a esos extremos para llenar algún vacío. Ahora, no todos los acumuladores compran, y ahí a lo mejor vale la pena hacer la diferencia entre un comprador compulsivo, y un que ese acumulador, es el que sí todo se le va en la parte económica, y un acumulador. La mayor parte de los acumuladores acumulan cosas que no necesariamente compran. Que muchas veces son clasificadas como basura, ¿no? O incluso cuando alguien se va a deshacer de algo van y toman o acumulan cajas y cosas que no necesariamente son costosas o que no necesariamente pagan por ellas, ¿no? Claro, sí, eso es interesante. Oye, pues por aquí tengo a Cecilia, que ella dice que ella es acumulador. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, yo soy de la opinión de aquí del especialista, porque sí, yo colecciono cosas, pero colecciono cosas que la gente ya no usa, pero yo le doy un uso. Por ejemplo, de repente, pues, bueno, no sé si esté bien decirlo, pero yo, la gente que va a deshacerse de zapatos, de ropa, de muebles, a lo mejor de vajillas, las junto, bueno, más bien las aparto y las llevo a los albergues.
las dono a las casas de asistencia. Pero a ver, en tu casa tú tienes colecciones, o sea, tienes grupos de cosas, como nos estaban diciendo, por ejemplo, montañas. No, no, no. Yo todo lo que junto, inmediatamente veo dónde lo tengo que llevar. O sea, sí acumulo cosas, pero las acumulo para donarlas a los demás, para que pues las cosas tengan un uso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se quedan contigo las cosas? Pues no más de 15 días, 20 días. Entonces ahí no estamos hablando de acumulación, ¿no? No, aquí... Ahora, sí, perdón, acumulo también cosas, pero porque hago obras de arte con esas cosas, ¿sí? He hecho obras de arte con clavos, he hecho obras de arte con tarjetas de teléfono, las que se usaban para los... Bueno, no sé si todavía se usan porque ahora la tecnología está tan avanzada. Entonces, ¿Qué igual... tipo de cosas hacías, por ejemplo, con los clavos? Muñecos, obras, esculturas. ¿Y los vendiste? Algunas están en algunos museos, ahorita hay unas en el museo de, no sé si pueda decirlo. Sí, bueno, están en un museo ahorita unas. Pero el punto, Ceci, es que entonces realmente no acumulas, sino que juntas cosas que después sí, transformas en otra cosa. Sí, sí, o sea, yo siento que hay quienes acumulamos para hacer una buena obra o darle un buen uso a esas cosas. ¿Cómo le llamarían no a todos eso? somos acumuladores compulsivos, ¿no? No, es que sí, eso sería otra cosa diferente. Yo creo que aquí hay algo muy importante. El que acumula no comparte, o sea, las bolsas, los objetos son suyos, son parte de él o de ella, ¿sí? Y eso le está taponeando por el momento la angustia, ¿sí? Cada vez que sale la angustia, entonces atrae más cosas, ¿sí? Para taponear la angustia. Pero en el proceso de intentar buscar una cura, ¿sí? Bueno, aquí hay una diferencia. Acabamos de ver a alguien que colecciona, ¿sí? Que comparte, ¿sí? A diferencia de otra persona que vimos al inicio, ¿sí? Que no comparte las cosas, las acumula. Que ¿sí? aparte de esto que acabamos de ver, vimos que había un orden también. Exactamente, un orden. Pero aquí lo que nos dice Cecilia es algo muy importante porque por ahí va la cura, ¿sí? De que después de los medicamentos y después de la psicoterapia o del psicoanálisis, ¿sí? El sujeto pueda compartir. En lugar de acumular, compartir y crear algo, hacer algo nuevo, entonces darle un giro a la patología, ¿sí? Para intentar buscar una cura. Eso podría ser el camino. Y bueno, voy a bajar porque aquí tenemos a otra persona que dice que ella sí es acumuladora, vamos a escuchar también su testimonio. Pero mientras tenemos aquí un compañero, ¿cuál es tu nombre? Joel. Joel nos estaba diciendo que si también la acumulación es en cuanto a dinero. Él dice, bueno, hay personas que acumulan dinero. ¿Ustedes qué opinan? ¿También estaríamos hablando de acumuladores compulsivos que acumulan dinero? Yo no lo vería como un acumulador compulsivo. Aquí más bien el dinero tendríamos que ver para qué es. Muchas personas lo que necesitan a la hora de juntar dinero, de acumular dinero, quizás sea reconocimiento, quizás sea poder, quizás sea un problema de autoestima que creen que van a resolver entre más tengan, pero no necesariamente es una cuestión de acumuladores, ¿no? Y quizá para saber si hay un problema o no, yo más que decir esta persona está bien o está mal, o esto que hace está bien o está mal, yo me iría por el lado de la funcionalidad. Yo diría que una persona que es acumulador tiene un problema en el momento que empieza a dejar de funcionar. Decía el coleccionista de los Beatles, yo jamás voy a dejar de darle escuela a mis hijos ni nada por comprar estas cosas. Bueno, es una persona muy funcional. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tener ya problemas, que empiezo a no funcionar en la relación con mis familiares, o empiezo a dejar de ir al trabajo, o me empiezo a enfermar, o empiezo a no poder dormir en mi cama porque está llena de cosas, o empiezo a perder la comunicación con mi hijo por mi perfeccionismo? En el momento que uno empieza a no funcionar adecuadamente, yo diría que ahí es en donde empieza el problema y ahí están los focos rojos que dicen, oye, busca ayuda, ¿no? Entonces, la acumulación económica sería otro tema. Yo creo que sí. Oye, creo que el planteamiento que tienes de acumulación de dinero más bien va a acumulación de poder. Ajá, entonces ya es otra cosa, pero sí. A ver, Joel, si quieres, levántate y coméntanos. Párate, por favor. Bueno, más bien yo me refiero al hecho que también aquí antes ya se ha comentado, ¿no? 88 personas poseen todo en el mundo, ¿no? O sea, no sé si sea poder o sea una deficiencia química que tiene en el cerebro, ¿no? Pero entonces también ya estamos viendo, pues, luces rojas, ¿no? En el mundo de cómo está el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sigo viendo que se sigue apostando, ¿no? Por perforar el petróleo, ¿no? Y entiendo que todas las posturas aquí son individuales, son muy importantes, pero también hay que verlo en lo macro, ¿no? En este sentido,
pues seguimos apostando al petróleo. Ahorita tenemos un problema en Baja California Sur, 2.500 desplazados. El cambio climático ya lo veníamos diciendo los ambientalistas desde los 80s, ¿no? Es algo que no se hizo caso. Ejemplo claro de ello está África, ¿no? Médicos Sin Fronteras ya había hablado del problema del ébola, no les hicieron caso y vean ahorita el problema en el que está, ¿no? Pero entonces, O sea, sí, yo entiendo que lo juntes, ¿no? Porque si dices, lo bueno, relacionan en lo este relacionas. sentido, ¿no? En este sentido de acumular dinero. O sea, ustedes dicen que cuando estas personas, ¿no? Podría haber un margen, tal vez, de problemas en ellos cuando empiezan a dejar, ¿no? Pero pues el mundo yo sí creo que está en problemas. Ok, ¿no? Vamos a ver qué te dicen, Joel. Muchísimas gracias por tu comentario. Por supuesto que está en problemas el mundo, pero a lo mejor sí valdría la pena algún día hacer un programa específicamente de esta necesidad de poder, porque el poder lo que les permite a estas personas es precisamente controlar, ¿no? Claro. Y aparte, el dinero sí lo utilizan ellos, ¿no? Los 80 personas sí lo utilizan, no lo tienen guardado en un banco, ¿no? Es como otra cosa, pero sí es grave también, habría que tener... Vamos a proponerle a la producción un programa ahí. Pero bueno, a ver, aquí tengo a Rebeca. Y Rebeca, tú dices que tú sí eres acumuladora. Sí, yo me considero acumuladora porque creo que tengo más cosas de las que necesito. Por ejemplo, un disco. Tengo discos de... Acetato. ¿Cuántos tienes? Tengo, no sé, pueden ser unos 200, 300. Están bien acomodaditos en cajas, porque además soy perfeccionista y los tengo en un closet. Parte de ese closet sacrifico la cosa de la ropa por tener eso. Los tengo ahí, pero son grandes, ocupan mucho lugar. Entonces digo, cierro las puertas y ya no se ven. Pero ahí están, nunca los pongo. Pero ahí está. Pero ahí está. Y luego Oye, me dice mi fíjate. hijo, ese ya está en chiquito, mamá. Sí, pero es que el chiquito no se oye igual que el grande. Entonces me justifico para no tirar esos Oye, discos. aparte de discos, ¿qué otra cosa acumulas? Acumulo, por ejemplo, reportes de periódicos. De periódico. Oye, vámonos a un corte y ahorita regresando nos Sí. cuentas qué más cosas acumulas. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. La perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano, pero aún reconociéndolo, tratamos de perfeccionarnos. Benito Juárez, abogado y político mexicano. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y es un placer que sigan con nosotros. Todos los martes hacemos una gran labor social que es pasar una lista de personas que desafortunadamente han desaparecido y gracias a la colaboración de todas y todos ustedes, muchas veces hemos encontrado a estas personas. Ayer, bueno, por las fiestas patrias, desde luego el programa fue repetido, así que hoy vamos a dar a continuación la lista. Así que les pedimos a todas y todos que pongan mucha atención para ver si han visto a estas personas. La primera persona se trata de Perla Alondra Bolaños Cruz. Ella se extravió en el callejón de Pájaros sin número en Puebla de San Lorenzo, Huehuetitlán, en el municipio de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Esto ocurrió el 23 de julio de este año. Si le has visto, pon mucha atención por favor a la fotografía para que puedas comunicarte aquí al centro de contacto con la audiencia de Canal 11 al 51 66 40 00 y puedas darnos algo de información para poder encontrar a Perla Alondra Bolaños Cruz. A continuación, la siguiente fotografía le pertenece a Melanie Oshi Bautista Juárez y a Yamil Daniel Bautista Juárez. Estos dos pequeñitos se extraviaron en República de Chile número 315 en la colonia Los Cerillos, en la tercera sección de la delegación Xochimilco, y esto ocurrió el 25 de agosto de este año. Recuerda que no solamente pueden estar cerca de esta colonia, sino pueden estar en otra colonia, incluso en otro estado de la República, o en ocasiones se les ha visto hasta en otros países, así que pon mucha atención si les has visto en algún lugar. Y la siguiente persona es Marlene Aguatán Díaz. Ella se extravió en la calle Tabachines de la colonia La Cañada, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. La fotografía es de esta pequeñita, le pertenece a Marlene Aguatán Díaz. Y la fotografía que está a un costado del lado derecho inferior
Ella es una vecina y el papá de esta pobre pequeñita nos dice que la vecina fue quien se llevó a esta niña y no ha aparecido desde entonces. Así que si ves a la vecina o a la niña, por favor, comunícate. Repito, el teléfono es el 51 66 4000 o bien el teléfono que estuvo pasando en pantalla para que puedas darnos alguna información sobre estas personas que desafortunadamente han desaparecido. Muy bien, a continuación vamos a presentar un sondeo de opinión. Pues sobre todo ropa, aunque va en contra de lo que yo quisiera, voy guardando y digo algún día la usaré, reviso, doy de baja y a la hora que estoy dando de baja empiezo a decir esto sí, esto no, por la cuestión sentimental y creo que a eso tendemos la gente mayor. Me gustan los corazones y colecciono corazones, sobre todo de latón o algún corazón así diferente que vea, pero acumuladora no soy. Monedas antiguas, tuve la posibilidad de no cambiar a tiempo algún dinero de los nuevos pesos, de los anteriores, y en algún momento determinado, al no cambiarlas, me pareció interesante conservar algo de la historia del siglo pasado, ¿no? De los 70s, 80s, cuando este dinero funcionaba. Surgió desde chiquito, siempre me ha llamado la atención, digamos, el dinero. Entonces de ahí viene, quiero coleccionar o quiero tener alguna moneda de todos los países si es que puedo algún día tenerlas y si no, pues de la mayoría. Pues a veces es por sentimiento, de que ay no, me lo compré y fui acá o fui allá o me lo regalaron o no sé qué, y creo que es el sentimiento el que hace que uno se apegue a esas cosas y que si uno las desecha, como que se sale algo de su propio ser. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos, como ustedes recuerdan, platicando con Rebeca y dice que nos va a confesar algo que acumula que nunca le había dicho a nadie. A ver, Rebeca. Bueno, yo cuando veo en el periódico algún reportaje, digo, bueno, mañana lo voy a leer, pero ese mañana no llega, ¿no? Y ahí se va acumulando los reportajes. Pero aparte, me gusta guardar fotos de mujeres desnudas. Digo, ay, qué bonita mujer esta. Entonces lo voy a poner en un cuadro y lo voy a poner ahí en mi pared. ¿Y cuántas fotos tienes de Entonces, tengo muchas. No he puesto ni una sola en la pared, pero si la hubiera yo hecho así como es el proyecto de ponerla, yo creo que tendría yo en mi casa así como taller mecánico, así, uno que aquí un hombre y no una mujer. No lo he hecho porque además soy perfeccionista y no me gusta poner clavos en las paredes, casi no tengo ¿Dónde nada. tienes, por ejemplo, todos estos recortes? Pero los tengo en cajas. ¿Adentro de otro closet? Sí, ahorita lo que se me ha salido de control es la ropa un poco porque mi closet ya se llenó y ya he dicho, no, ya me voy a llevar nada más lo del camión para que aunque vea una blusa o un suéter, ya no lo compro porque ya tengo muchos. O sea que también repetidos. acumulas ropa. Pero yo trato de organizar porque además soy perfeccionista, entonces como que se están en contra peleando una cosa y la otra y me causa realmente mucha angustia, mucha desesperación y por eso vine ahora porque dije que ya hoy hace poco, pero es que es una enfermedad, digo, me quiero curar. Ok, quisieras hacer algo, a ver, por favor. De hecho es ahí donde podemos ubicar que puede existir la ruptura, o sea, ya hay algo que le está diciendo, ¿sí?, que le está causando problemas y ahí es cuando pues ya puede entrar a... ¿Qué le recomendarías, que asistiera con un especialista? A terapia, sí. Y ver inclusive si necesitan medicamentos, pero al parecer se ve que no. O sea, sí, porque sí me da miedo que digo, no lo puedo regalar, vender o algo, porque qué tal si después lo necesito. De hecho, qué tal si... Esa angustia es precisamente la que tenemos que trabajar, ¿no? Porque como está taponeando algo más ahí, ¿sí?, porque además es música, son palabras al viento, son poemas al viento, o sea, son fotos de mujeres guapas, lindas. Entonces, tiene que ver mucho con tu historia. Algo que a mí me falta. Exactamente, ¿no? puede ser, como sí. yo no fui bien dotada, pues quiero tener la foto de una que quiere mucho de todo, ¿no? O sea, es una necesidad. Rebeca, estás preciosa, ¿de qué estás hablando? No, pero a ver, yo creo que... Pero qué lindo cómo nos está compartiendo este tipo de emociones, nos lo está compartiendo con nosotros. Qué me pasa, y es algo lindo, pero ahí. ves, solito empieza a salir. Solito empieza a salir y ahí es cuando hay que empezar a trabajar. Y entonces ese dolor
se va a empezar Y es dolor, miedo, Exactamente, angustia. dolor, miedo, Sí, porque angustia. tiene miedo, por se ejemplo, va a los empezar a recortes, ¿no? desplazar. Los recortes de periódico que no has leído. Sí, digo, no lo puedo romper porque lo tengo que leer, porque me gusta esta foto antigua, porque quiero saber de X personaje. Y digo, ahorita no lo puedo leer, pero mañana. Y ese mañana nunca llega. Tengo, no sé desde qué año es eso. Tienes una colección Pero importante. tampoco no los puedo romper porque digo, no quiero, lo tengo que leer. Mira, a ver, si no pude leer uno, A ver, dos, por menos. yo creo que aquí hay algo muy interesante y déjame volver al concepto de lo que hablaba yo hace rato, si es una cuestión disfuncional o no. Y suena como que aquí no hay ninguna disfuncionalidad como tal. El tener una colección de fotos y el tener cosas guardadas ahí para leerlas al rato no necesariamente genera disfunción. Pero, ¿sabes? Está Genera hablando- ansiedad. Ansiedad, pero sí está hablando de una disfunción, creo, pero a ver qué opinas tú, porque dice que ya no caben las cosas en sus closets. Bien, de acuerdo. En ¿No? ese momento puede empezar ya a haber un problema. Ahora, yo creo que todos, sin excepción, tenemos una parte así. Todos tenemos ropa que guardamos para otro día o para cuando nos quede, o todos tenemos en el correo electrónico, ¿no? 600 correos que vamos a leer después. Es decir, todos tenemos una parte que es así. Si ya me está empezando a generar conflicto porque empieza a ocuparse mi casa con cosas que me estorban y que se vuelven o que se pueden empezar a volver un riesgo y todo, ahí ya hay una disfuncionalidad. Ahí Hablando habría así, que atenderlo. habría que atender ese problema. Si lo que me está generando es que tengo todo guardadito en un cajón, pero a nadie le estorba, ni las tengo en mi casa, pegadas y todo, puede ser quizá este síntoma del perfeccionista que dice que le cuesta trabajo deshacerse de cosas. Ok. Y Para eso- saber la diferencia de Rebeca tendría que asistir con un Por especialista, supuesto, ¿no? yo creo que valdría la pena hacer una evaluación porque esto podría ser desde un manejo de ansiedad, ¿no? Y a lo mejor en el momento que baja la ansiedad o que entiendo que no necesariamente necesito estar leyendo estas cosas, a lo mejor puedo, como bien decía el doctor, empezar a desapegarme de las cosas. Hay dos conceptos interesantes, el de apego y el de desapego, y los dos son muy importantes en el ser humano, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, pues entonces ya sabemos, es importante que asistan con un especialista. Y por aquí tengo, ¿cuál es tu nombre? Quintila Ruiz. ¿Quintila? Quintila Ruiz. Quintila, ¿cómo estás, Quintila? Yo muy bien, gracias a Bienvenida. Dios. Gracias. Oye, ¿tú qué acumulas? Yo acumulo muchos caracoles de mar, Ajá. todo sobre lo del mar, porque yo trabajé mucho sobre de eso, pero yo era empleada y en lugar de sueldo prefería comprar los caracoles, o sea, que me pagaran con los caracoles. ¿Cuántos caracoles tienes? Uy, ya tengo como unos 300 ¿Y o dónde, más dónde los tienes? en mi casa. Ajá. Y te sientes identificada con lo que hemos dicho. ¿Tu casa ya le invadieron los caracoles o no? Se puede decir que mi sala comedor sí. Ujú. Y parte ¿Ya de- no te puedes sentar en los sillones? Ah, no, no, los tengo en los muebles, Ajá. acomodaditos. Ah, ok, entonces más bien es una colección. Sí, y luego también acumulo muchas, ¿cómo se llama? Tortuguitas, no son tortuguitas, ay, no me acuerdo ahorita. Pero son ¿Ranitas? ranitas, las más pequeñitas que he encontrado, también ya tengo bastantes. Y luego también tengo muchos peluches, que también los recojo. Cuando los tiran mis nietos o mis nietas, yo no me gusta que se vayan a la basura, los recojo. Y luego tengo no dificultades, sino me llaman la atención mis hijos, la mayoría. ¿Dónde tienes, por ejemplo, los peluches? En un mueble arriba, en una recámara que yo no ocupo. Ujú. Ahí tengo todo arriba lleno de peluches. ¿Y las ranitas? También las tengo en un mueble. ¿Crees que te sientes ahorita que posiblemente llegues al punto en el que las colecciones invadan toda tu vida o no? No, determinado. A donde termine mi mueble, ahí se acabará mi colección. Ah, muy bien, pues eso Sí. es diferente, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias. Oscarito, a ver qué Oye, más nos dice. hay varios comentarios, pero una pregunta que muchas personas nos están haciendo y quiero aprovechar para saludar a varias de los usuarios y usuarias. Verónica Martínez López, Carla Portillo Sánchez, María Graciela, Diana Cortés, Lisette Guzmán, Janet Ávila, Liliana Basilio Chávez, Mari Q. Terremil, Nayeli Reyes, Clau Parrazal, Liliana Basilio Chávez, en fin, a todas las personas que están participando y que nos dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer cuando un familiar o un ser querido está en esta situación, sin embargo no se da cuenta? Y por más que le decimos, oye, debes asistir a terapia, o no te das cuenta, pero estás modificando tal vez la conducta de todos nosotros, ya tenemos problemas, haznos caso, y se vuelve ya un problema, pero no lo identifican. Y me refiero tanto a las personas que viven con el trastorno obsesivo compulsivo, como a los acumuladores compulsivos. Además, voy a agregar
Nos dice Verónica Martínez, mi abuelita le cuesta mucho trabajo regalar bolsas, ya que siempre tiene algunas, solo va guardando, va guardando algunas cosas. ¿A qué se debe esto? Carla Portillo dice, yo estoy en desacuerdo contigo precisamente, dice, porque mencionaste que estuvo mal el papá que interrumpió al hijo para ir a trabajar por no perder su bono. Ella dice, la mayoría de las personas no pueden perder su bono de puntualidad porque es parte importante de su sustento. O sea, sí hay que tener prioridades, pero también tenemos que ser responsables y puntuales. Y la puntualidad, agrega, no es ser perfeccionista. La puntualidad es una obligación. Bien, mira, en este caso el bono no era lo que iba a ser la diferencia entre la economía de la familia, y en ese momento claramente el papá puso como prioridad la perfección por un tema obsesivo, ¿sí? Aparte habría que preguntarse si por un retraso de un momentito pierdes ese bono, no una vez. Digo, si el hijo diario se lo pide, tal vez, pero y a lo una mejor vez tampoco hubiera llegado tan tarde o no hubiera perdido el bono precisamente, pero creo que va un poco más allá. La puntualidad, por supuesto, que es una cuestión hasta de educación y demás, pero si un día llegas tarde, no pasa nada. Entonces es una obligación hasta donde jerárquicamente no haya algo que pueda ser más importante y que de verdad requiera eso. Yo de ninguna manera puedo estar de acuerdo que es más importante obtener el bono que perder la comunicación con mi hijo, ¿no? Claro. Y lo quiero juntar con este otro comentario, a eso voy, porque ¿cuál es el origen de una persona obsesiva compulsiva o cómo son los hijos de una persona que vive con el trastorno obsesivo compulsivo? Nos dice Victoria Martínez Román, mi mamá es muy perfeccionista. Cuando era pequeña, por ejemplo, comencé a tejer. Obviamente no lo hacía muy bien. Bueno, mi mamá entonces lo destejía absolutamente todo y lo hacía ella o me obligaba a hacerlo nuevamente. Y así con cada una de las tareas que me encomendaba, terminaban siendo hechas por ella porque no le gustaba cómo las hacía y entonces me reclamaba. Allá va el comentario, es decir, cuando a tu hijo no le permites que se comunique contigo porque tú tienes la necesidad de hacer tal o cual cosa, puedes provocar este tipo de conductas. Nos agrega que además en la actualidad es súper desorganizada, ¿no? Y simplemente no sabe por dónde empezar y menos terminar, pero le causó desde luego en la autoestima pues muchas dudas de cómo hacer, cómo actuar, si lo que hago estará bien para todo el mundo, no, y dependes entonces de la opinión de tantas y tantas personas que te rodean en la vida. Estas pueden ser las consecuencias de un breve, no tengo tiempo para atenderte, luego nos vemos, mi bono va primero. O sea, no estoy diciendo que sea así. O de exigirte una perfección que jamás vas a poder lograr, claro. ¿Sí? Y desgraciadamente los seres humanos nos medimos a nosotros mismos a través de las acciones de los demás cuando somos niños. Yo sé si soy querible y soy importante dependiendo de cómo actúan los que están frente a mí. Si mi mamá siempre está ocupada, pues yo lo que voy aprendiendo es que yo no soy lo suficientemente importante. Esa es una de las muchas consecuencias que hay, ¿no? Por tener a un familiar con este tipo de trastornos, ¿no? La cuestión aquí sería cuándo y cómo se le puede invitar a esa persona. ¿Sí? Quisiera poner un ejemplo. Dos personas se casan, todo está bien arreglado, bien acomodado. ¿Sí? Resulta que la mujer va a tener un hijo, ya está embarazada. ¿Sí? Y entonces el papá empieza a comprar muebles nuevos, ¿no? Porque él siente que como es algo nuevo, ¿sí? Requiere de ese tipo como de suerte o de fortaleza, ¿no? No, pues vamos a comprar que la mesa, que el sillón, que la tele, ¿sí? Y empieza a cambiar todo, ¿no? Y empieza a comprar que muñecos, y hasta ahí todo va bien. ¿Sí? Nace el niño, hasta ahí, entre comillas, todo va bien, pero ya cuando más o menos empieza el niño a crecer y a caminar, ¿sí? Y empieza a agarrar un coche, ¿sí? Y el coche lo empieza a aventar hacia el mueble, ¿sí? Y el mueble se raya, y entonces el papá empieza a gritar, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Ya rayaste el mueble, o sea. Y mira, ya se le cayó la llanta al coche, ¿cómo es posible? Y entonces todo ese enojo, ahí es en el momento, ¿sí? Porque tal vez el sujeto lo pueda detectar. O sea, sí. Eso tú dirías que ahí está siendo demasiado perfeccionista, obsesivo el papá, porque le importa más el mueble que... O la llanta del coche, ¿no? O la llanta del coche. Sí, entonces ahí le ceden una ploma,
y mancha una camisa, ¿no? O sea, pero pues claro, o sea, es un niño, o sea, está curioseando. Claro. Sí, se está divirtiendo, ¿sí? Y entonces el papá ve la camisa y se pone como loco, ¿no? Ahí es el momento, pero eso es lo importante. Cuando existe una crisis, ahí es cuando lo podemos llevar. Oigan, vamos a un corte. En un momentito regresamos, ya vamos al último bloque. Quédate con nosotros a las conclusiones. La perfección se consigue, no cuando no haya más que añadir, sino cuando no hay nada más por quitar. Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés. Qué bueno que continúen en Diálogos en Confianza con nosotros. La próxima semana tenemos un tema muy especial. Es un día de aniversario para nosotros y resulta que cumplimos la mayoría de edad. Así es, en Diálogos en Confianza cumpliremos próximamente 18 años de estar al aire, 18 años de poder entrar hasta sus casas y compartir con ustedes todos los interesantes temas que manejamos a lo largo de la semana. Y es un privilegio para nosotros y un verdadero placer que ustedes puedan acompañarnos y que sea este un programa de mucho provecho para todas las personas. Así que tendremos el placer de tener aquí a nuestras conductoras, a nuestros conductores, a parte importantísima de la historia de este programa, testimonios, especialistas, en fin, personas que han acompañado este programa durante estos 18 años, de los cuales estamos sumamente orgullosas y orgullosos. Así que a nombre de todas las personas que hacen posible, parte del staff, desde luego, nuestros compañeros camarógrafos, allá arriba en la cabina, en el Cerro del Chiquihuite, a toda la producción, a todas las personas que de verdad hacen posible este programa, pues les agradecemos con toda el alma, muchísimo por toda esta dedicación. Y a ustedes que nos siguen, obviamente desde sus casas, pues gracias por seguirnos estos 18 primeros años de Diálogos en Confianza que tendremos el próximo miércoles. Así que los invitamos a que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a continuación a ver un breve resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. Hay muchos riesgos de un acumulador compulsivo porque empiezan a ocupar espacios con cajas, papel. Los sillones no se puede uno sentar en ellos, las camas no puede uno dormir en ellas, por los pasillos no puede uno caminar en ellos. Y hay casos en los que sí se puede curar, hay casos en los que puede mejorar y hay casos en los que aunque mejore siempre van a quedar ¿De qué dependería? Tenemos que manejar medicamentos que ayuden a bajar la impulsividad, la parte obsesiva, la parte compulsiva. Después de los 18 años ya no hay manera de cambiar la personalidad. El que es perfeccionista se va a morir perfeccionista. Puede uno hacer muchas cosas en términos de las conductas, pero la personalidad y el perfeccionismo no se van a desaparecer nunca. Comprador compulsivo, claro. Y un que ese es acumulador, el que sí todo se le va en la parte económica. La mayor parte de los acumuladores acumulan cosas que no necesariamente compran. El que acumula no comparte. En lugar de acumular, compartir y crear algo, claro. Hacer algo nuevo, entonces darle un giro a la patología, claro. ¿Sí? Para intentar buscar una cura. Una persona que es acumulador tiene un problema en el momento que empieza a dejar de funcionar. En el momento que uno empieza a no funcionar adecuadamente, yo diría que ahí es en donde empieza el problema y ahí están los focos rojos que dicen, oye, busca ayuda, ¿no? Bueno, pues ya estamos de regreso, ya viste el resumen de todo lo que ha sucedido en el programa hasta este momento. Y tengo conmigo aquí a Lupita. Lupita, hola, ¿tú te reconoces, buenos días, como perfeccionista? Sí, pero básicamente con mis hijos. Soy muy perfeccionista en el... cuando ellos hacen sus tareas, yo les exijo mucho que hagan las cosas limpias, que las hagan bien, que no tengan manchones sus trabajos y por decir en cuestiones del hogar también. Generalmente nunca dejo que me ayuden porque yo siento que no lo hacen bien. Entonces muchas veces termino yo haciendo tareas, yo haciendo mis quehaceres. ¿Haces las tareas de ellos? A veces sí lo reconozco. ¿Qué edad tienen? Tengo dos gemelas, unas tienen 12 años, acaban de entrar a la secundaria, y uno de 20. Bueno, el de 20 ya no le hago nada, ya es. Pero por decir... Nos dejaste medio callados todos, ¿verdad? No. ¿Qué tarea le haces al de 20? Bueno, pero de todas maneras, a las chicas que les haces las tareas y ellas, no, bueno, a veces, ya sé, pero, ¿y ellas llegan y dicen, la hice yo? ¿O si llegan y dicen, la hizo mi mami? No,
Básicamente les hago en cuestiones manuales, por decir, si les dejan hacer una maqueta, no lo hagas porque no te va a quedar bonito. ¿Así le dices? Así, entonces yo sé que yo estoy mal, yo lo sé, pero de alguna manera veo que hacen sus cosas mal y no estoy contenta, siento que les van a sacar un reporte en la escuela, no sé, X. Oye, ¿y ellas te han hecho algún comentario al respecto? No, mi hijo cuando iba en la primaria, yo siempre le decía, haz la tarea y quiero 10, puros 10. Entonces llegó un momento en que él ya no se iba a calificar, ya no hacía las cosas bien, porque de alguna manera yo siento que él tenía miedo de que le pusieran un 9 y llegara a la casa y que era un 9. Claro. Entonces mejor no hago nada para que no... Mejor no me voy a que me califique, no me dio tiempo, ya no lo terminé, pero como que eran pretextos para que yo no lo regañara a él. Ya con el tiempo pues ya estoy comprendiendo que no es sano para ellos. ¿Te has atendido? No. ¿Cómo has ido entendiendo con el tiempo? Me he dado cuenta en lo que estoy mal. Por decir, yo veo que su autoestima en algunas ocasiones es baja, porque no se sienten capaces de hacer las cosas, porque piensan que yo lo hago bien y ellos lo hacen mal. Es que tú se los has dicho, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver qué te dicen, por favor. Bueno, pues creo que aquí sí hay claramente una cuestión de perfeccionismo, una cuestión de personalidad obsesiva, en la que la persona simple y sencillamente no es que no quiera dejarlos que hagan la tarea, es que no puede ver que las cosas están mal, es algo que va más allá de la capacidad propia en ese momento, ¿sí? Es muy fácil decirle a estas personas, déjalos que ellos solitos lo hagan, pero no es que uno no quiera dejarlos, es que uno no puede dejarlos porque genera una ansiedad y una desesperación pues casi insufribles, ¿no? Yo creo que esto, pues sí, con el tiempo va uno aprendiendo, especialmente cuando empieza quizá uno a tener problemas con los hijos o empiezan los hijos a no funcionar y entonces empieza uno a cuestionarse. El ir soltando todas estas cosas, a veces, conforme se va aprendiendo, puede no ser tan difícil. Como decíamos hace rato, puede uno aprender a llegar a la casa del vecino y a saludar y no enderezar los cuadros, ¿no? Pero a veces también, si crees que esto es algo que te sigue afectando en tu funcionamiento, a lo mejor sí valdría la pena buscar ayuda. Claro, pero sobre todo un poco por las frases, ¿no? Ella dice, sé que mis hijas tienen baja autoestima y sin embargo ya le dice, de entrada, no lo vas a poder hacer bien. Entonces, está reforzando eso en sus hijas, ¿no? Pues, por eso es tan difícil pedir ayuda, porque precisamente el sujeto no lo ve, o sea, el sujeto piensa que está bien. Pero Lupita, en el transcurso de esos años va lastimando. Para una invitación me dijeron cuál era el tema y dijiste, dije, yo soy, tengo ok. que ir. Pues entonces, bueno, ese ya es un paso para pedir ayuda, ¿no? Porque yo creo que sí les ayudarías mucho a tus hijas tratando este tema. Sí, claro. Tratándote tú, por supuesto. Sí, yo para poder ayudarlas a ellas. Claro, muchísimas gracias. Gracias por Gracias venir y a gracias ustedes. por decirnos. Oscarito, ¿tienes algunas llamadas? Varias llamadas. Lorelaine Silva Zapata, soy acumuladora y creo que mi testimonio es un gran paso para tratar de dejar de hacerlo. Acumulo porque me gusta reciclar y utilizarlo para hacer cosas. No puedo donar ropa si no hago venta de garage porque siento que voy a perder el dinero que invertí. Otro punto interesante. Un anónimo, tengo ese problema, pero solo en mi recámara. Mi familia me dice que acumulo cosas y me lo lleva a mi recámara. Para mí es muy asfixiante estar así. Para mí son chiqueros, no puedo ni dormirme en la cama. ¿Cómo podría ayudarme? No sé si tirarlas a la basura. En ocasiones una persona se llevó y tiró cosas caras y no me dolió. No sé si tenga que ver otra persona o solamente mis familiares. Rosa García, muchas personas acumulamos, por ejemplo, de los padres. Mi mamá me enseñó a acumular y ahora mis hermanos y yo somos acumuladores. Claro, eso guardar como las historias, ¿no? Exactamente. Familiares. Que si la taza de la abuela, que si alguna cosa, el mueble. Joyería, que tal vez eso dirías, bueno, pues ¿cómo se va a tirar la joyería? Evidentemente no, pero hay muchas fotografías o ciertas cosas que para una familia son muy importantes porque pertenecen a un evento que marcó la historia de esa familia. El valor sentimental es una justificación a veces muy adecuada para los acumuladores, ¿no? Es una forma de justificarse a sí mismos lo que están haciendo. Pero otra vez, yo le diría a todas estas personas que si de alguna manera les causa algún conflicto familiar en sus relaciones interpersonales, que ya no caben en un espacio, que les genera ansiedad y angustia ver el chiquero, etcétera, pues busquen ayuda. La verdad es que se puede
se puede hacer muchísimo con las personas que no están funcionando si buscan ayuda. Aquí la cuestión es darse esa oportunidad, ¿no? De buscar la ayuda. Tenemos un testimonio anónimo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿tú qué eres? Gracias por la invitación. Al contrario, ¿es perfeccionista o acumuladora? Acumuladora. A ver, platícanos. Sí. Bueno, yo acumulé de todo, ropa, zapatos, discos, pero estaba yo recordando que lo que más acumulé fue comida, ¿no? Comida, yo, por ejemplo, acaba de pasar julio, y en otro tiempo, yo compraba mucha despensa, ¿no? Yo me daba cuenta que compraba, por decir, el frijol, y le salía algo rojo y no importaba. O sea, yo lo compraba, pero pues ¿Dónde lo almacenabas? Yo buscaba la forma de tener almacenado en la casa, tenía así, me hice como una bodeguita para la despensa, que pues, lo de la comida, y otra para por decir, jabón, papel y todo eso. Tenía 2 lugares para guardar las cosas, ¿no? Hablas en pasado. Sí. ¿Por qué? Porque yo llegué al movimiento de Buena Voluntad. Y y pues yo ahí aprendí a trabajar porque yo tenía esa necesidad, ¿no? Entonces pues yo siento que yo pude cambiar muchísimas cosas de eso, porque descubrí por qué lo hacía, ¿no? Y pues yo lo hacía porque en mi niñez pues yo padecí de hambre, ¿no? Y entonces pues yo me di cuenta que si yo podía acumular comida, sobre todo, pues iba a tener para mañana que no faltara comida en mi casa, claro, ¿no? O sea, ahí está la relación muy directa, ¿no? Sí, o sea, claro. Acumulo porque no quiero volver a sentir el hambre, ¿no? Sí. La escasez. Sí. Y bueno, ahora, ¿cómo lo resuelves? ¿Hoy cómo lo resuelvo? Hoy lo resuelvo practicando, ¿no? Practicando, comentando. ¿Ya no compras, por ejemplo, muchos kilos de arroz? No. Digo, ¿de frijol? No, ya no. No, porque eso, aparte de una pérdida económica, era sufrimiento, ¿no? Y entonces, el día de hoy, pues yo siento que he podido, cambiar esa forma de ser, ¿no? Cambiar ese sufrimiento, porque yo descubrí, tranquilidad, ¿no? En el lugar en donde yo asisto. Y entonces, el día de hoy yo puedo comprar lo necesario, comer lo necesario, y no acumular, cosas que me hacen sufrir, ¿sí? Y esto, pues lo tengo que trabajar y recordar, pues siempre, ¿no? Claro. Porque fue un sufrimiento ocasionado por muchísimos años, y que no me gustó descubrir por qué. Claro. Sí, descubrir por qué debe de haber sido duro, pero al mismo tiempo liberador, ¿no? Sí fue liberador, porque yo me empecé a dar cuenta de que yo ocasionaba sufrimiento a mis hijas, ¿no? ¿De qué manera te diste cuenta? ¿De qué manera? De cuando ellas me apoyaban a hacer limpieza y descubrían lo que yo guardaba y estaba echado ya a perder. Y entonces era tirar, ¿no? Y entonces yo veía cómo se iban las cosas, pero era un sufrimiento, ¿no? Entonces yo me daba la razón y decía, es que yo compro porque yo no quiero que ustedes mañana no tengan que comer, claro, ¿no? Y entonces ellas me decían que estaba yo mal, ¿no? Pues sí. Pero yo no lo aceptaba hasta que yo pues yo llegué a este lugar pensando ¿Cómo fue que llegaste? ¿Ellas te lo pidieron? ¿Tú de repente te diste cuenta? ¿Alguien te habló? ¿Cómo diste el primer paso? Porque eso es importante para las personas que tienen el problema. ¿Cómo diste tú el primer paso para la ayuda? Pues yo ya sabía, porque yo había visto letreros, pero yo de hecho tuve una hija en el movimiento antes que yo llegara. Pero yo no pensé que yo necesitaba la ayuda. Y sin embargo, el día de hoy sé que la hija con la que hoy vivo fue la que me regaló pues el cómo llegar, ¿no? El sufrimiento que yo le ocasionaba a ella por mi forma de ser, ¿no? Y entonces ella pues me habló yo siento, ¿no? Con palabras fuertes, y me dijo, ¿no? Que yo necesitaba ayuda porque yo asistía con un psiquiatra y con un psicólogo. Y fueron muchos años donde yo recibí terapia, pero yo no fui honesta. Yo no fui honesta hasta que llegué a este lugar en donde yo pude darme cuenta de que no me iban a criticar, me iban a respetar y me iban a entender
Claro. Entonces fue el lugar en donde yo pude abrirme, ¿no? Y decir realmente qué era lo que yo sentía, ¿no? Claro, ahí fue donde encontraste la forma de hacer el cambio. Muchísimas gracias por tu comentario, gracias por contarnos tu historia y bueno, pues felicidades y que sigan los éxitos en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos al final del programa. Y esto demuestra que sí se puede, ¿no? Sí, caray, que sí se puede. Sí, la verdad es que yo también creo que sí se puede. Es un trabajo de tiempo. Por supuesto. Pero sí se puede. ¿Qué se necesitaría hacer? ¿Qué quieres decir como conclusión? Mira, yo como conclusión te diría que en la medida que nosotros veamos que algo no nos está funcionando, busquemos ayuda. Lo peor que puede pasar es que nos digan, mira, no te preocupes, tu colección que tienes no es un problema y no pasa nada, adelante, ¿no? Pero si tenemos algo y nos queremos dar la oportunidad de estar mejor, bueno, pues tan fácil como ir a buscar la ayuda. Y digo fácil porque desde el punto de vista de todo lo que se puede hacer, no es tan complicado, hay que empezar a trabajar. Es difícil aceptarlo, pero si damos ese primer paso... puede ser un proceso también largo. Nos está leyendo Oscar de esta familia que dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque por más que le decimos, no lo entiende. Y aquí hay algo importante. Hay un principio que dice que no se puede ayudar a quien no desea recibir ayuda. Claro. Y partiendo de esa base, pues si la persona no está dispuesta a recibir ayuda, lo único que vamos a poder hacer es respetarla o pelearnos con ella todo el tiempo, ¿no? O otra manera no sería también un poco alejarse, porque a veces así reaccionan las personas, ¿no? De acuerdo. De repente... Porque si no podría ser como que a ver quién es más obsesivo que el otro, ¿no? Yo con alejarme y con gritarte y demás, y tú con acumular, ¿no? O ser perfeccionista. Por favor, en conclusión. Te doy gracias por la historia que nos acabas de contar, es algo muy lindo y muy especial, y sobre todo para que el obsesivo o la obsesiva que nos está viendo, ¿sí? Y bueno, todos tenemos algún rasgo así, más o menos, como lo hemos visto aquí, vea que tiene la oportunidad de la ayuda, ¿sí? En esta cuestión de que la obsesión, ¿sí?, tapa algo y ese algo no está. Y entonces cuando acumulo o perfecciono, disminuye la angustia, ¿sí? Pero ese algo que ya perdí ya no va a estar, por más que acumule, por más que piense que las cosas pueden ser perfectas. Dándose cuenta de esto, nos puede ayudar a trabajar ese dolor. Y entonces, que se cure la obsesión o disminuye. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y le quiero mandar un beso más a Marisa Escribano. Marisa, aquí estamos contigo. Esperemos que tu papi salga rápidamente de esto que le está sucediendo. Te queremos mucho. Te vemos aquí la próxima semana. Gracias, Oscar, también a ti por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Cristi. Gracias a ustedes dos, por favor. Y gracias a ti que siempre estás acompañándonos aquí en Diálogos. Como ya te dijo Oscar, la próxima semana tenemos nuestro aniversario. Así es que aquí te esperamos. Hasta luego.